Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí transmitiendo desde el laboratorio Aula Multimedia de la UAM Xochimilco. Estamos en esta ocasión celebrando la séptima semana de la cultura digital. Nos acompaña el licenciado Francisco Javier Huerta, coordinador de la Coordinación de Educación Continua y a Distancia, quien auspicia precisamente las actividades de este laboratorio, de esta aula, y desde donde nosotros estamos realmente apoyándonos para poder expandir nuestra misión, que fundamentalmente consiste en difundir cultura digital. Entonces quisiéramos que nos apoyara inaugurando los trabajos de esta semana. Le doy la palabra al licenciado Francisco Javier Huerta. Muchas gracias. Mauricio Andión. Eres el alma de este proyecto, es ya la séptima semana de la cultura digital en la UAM. Quiero felicitarte a ti y a todo tu equipo del laboratorio Aula Multimedia por este esfuerzo que es muy necesario para esta universidad. Nos traes excelentes ponentes como los que vamos a tener el día de hoy y además estás provocando una reacción importante en grupos poco a poco de la comunidad universitaria. Entonces, para CECAD y para la UAM, el esfuerzo que hace el Aula Multimedia es muy importante. Agradecer la presencia de nuestros ponentes del día de hoy, agradecer la presencia de todos los que están aquí y todos los que están allá atrás en las redes, a través del streaming, pues sean bienvenidos a este esfuerzo que estamos haciendo para el logro de esta séptima semana de la cultura digital. Y al decir cultura digital queremos decir mucho. Es decir, no es un evento más y que se transmite y estamos tratando de lograr poco a poco generar la cultura digital en la comunidad. Esto es más allá que organizar eventos, es todo un proceso que estamos intentando a través de multimedia lograr. Bien, normalmente hacemos una inauguración muy formal, yo quisiera hacer una inauguración más sencilla, decir que en este momento inauguramos los trabajos de esta semana digital y deseando de que se consigan los objetivos, agradeciendo su asistencia y esperaré yo, Mauricio, los comentarios y conclusiones finales que tengamos de este evento para seguir con la octava y seguir con la novena. Esto ya no se detiene, esto ya arrancó, esto sigue y seguirá, al menos en la medida en que podamos seguirlo apoyando. Cuenta con eso, Mauricio. Muchas gracias. Y felicitarte de nueva cuenta y a todo tu equipo que por aquí andan trabajando, dando vueltas. Y a gente de CECAT también que vino, muchas gracias. Y a todos los asistentes. Iniciamos pues los trabajos de esta séptima semana de la cultura digital. Un aplauso a todos, por favor. Muchas gracias. Mauricio, te dejo aquí con nuestra ponente para que continúe el evento. Muchas gracias a todos. Para abordar este tema tendría que comenzar primero por definir qué es el periodismo digital, el cual vamos a definir de la siguiente forma. Es la especialidad del periodismo que emplea el ciberespacio para investigar, para producir y sobre todo para definir contenidos, sobre todo contenidos periodísticos, el cual tiene tres principales características, que sería la hipertextualidad, la multimedialidad, la interactividad. Entendiendo como hipertextualidad la capacidad de establecer contextos mediante enlaces internos o externos hacia otros contenidos adicionales, lo que comúnmente hablamos navegar en el ciberespacio, ¿no? Cuando googleamos, cuando vamos de una página a otra, eso sería la hipertextualidad. La multimedialidad, la posibilidad de publicar contenidos en distintos formatos, como los textos, los gráficos, el audio,
el video o la animación. También la tercera característica, que es lo que va a tener lo que es el periodismo digital, sería la interactividad, que permite al usuario comentar, compartir, proponer y participar dentro de los medios a través de chats, a través de correos electrónicos, a través de estas nuevas formas de comunicación. Es como nosotros nos vamos a poder entablar. Aquí voy a hacer un paréntesis, ya que todos usamos lo que son las redes sociales, todos nos comunicamos a través de internet y platicamos, todos hemos tenido esta experiencia de las redes sociales de alguna manera de forma social. Platicamos con el amigo, con el papá, con la abuelita, con el novio, platicamos con todas las personas, independientemente de este uso que se les da. En tanto, al ciberperiodismo, pues es adaptar todas estas o usar todas estas herramientas precisamente para la labor periodística. Yo comento con mis alumnos, les digo, lo único que voy a hacer, todo esto no es nuevo, todo esto ustedes lo saben usar incluso hasta más, a lo mejor mejor que yo, o muchos que de alguna forma hemos ejercido el periodismo o hemos tenido contacto con los medios antiguos, tradicionales, pero de alguna forma lo que ahorita vamos a hacer es realmente darle el uso periodístico, desde crear lo que es un chat, un blog, lo que es un ciberespacio, un Twitter, un Facebook, pero con el fin de punto de vista o el objetivo de ser informativo, de ser periodistas, ¿no? De dar noticias, que eso es lo más importante o lo que vamos a manejar en esta charla. Haciendo uso de estas herramientas como los blogs, los correos, las redes sociales, como Twitter, por ejemplo, como Facebook, como Instagram, vamos a tener, cada uno va a tener su propio estilo, su propio espacio, sus propios protagonistas. Utilizando diversas plataformas, diversos software que van a facilitarnos el trabajo y a la vez nos lo van a complicar, ¿no? Pero a la vez lo van a hacer también muy apasionado, muy creativo, también muy innovador, que puede llegar a muchos o puede llegar a nadie. El periodismo ahorita, les voy a poner como los dilemas, ¿no? El alcance de todos y el alcance de nadie en este aspecto. A través del ciberespacio y con ayuda de profesionistas como diseñadores, programadores, comunicadores, el periodismo se hace presente para llevar los diversos géneros periodísticos como el reportaje, la noticia, la entrevista, la crónica, el documental, a través de la red, lo que hoy se conoce como cibermedia. En la red se publica mucha información, pero la información periodística tiene sus propias características, así como matices y colores. Entenderemos como ciberperiodismo la especialidad del periodismo, aunque poco a poco va tomando su personalidad propia. Se va a definir cada día más a la actividad que emplea el ciberespacio para investigar, producir y sobre todo difundir contenidos periodísticos, en este caso noticiosos. Entendiendo que la actividad periodística es un ejercicio periodístico, es informar a la ciudadanía, es hacer historia a través de hechos noticiosos y el seguimiento de personajes principales a nivel nacional e internacional, independientemente de todas esas funciones de la comunicación que vemos como licenciados. Cuando ustedes terminan la carrera o la licenciatura en comunicación, nos dicen van a informar, van a educar, van a entretener, algunos van a vender, algunos van a socializar, vamos a formar, que son algunas de las actividades del comunicólogo, pero cuando se es periodista es diferente. Cuando se es periodista, principalmente aparte de opinar, se informa. Vamos a tener lo que es nuestro trabajo periodístico. Casi no podemos decir que somos periodistas si no estamos cubriendo una nota, si no tenemos injerencia y presencia en un medio noticioso, en un medio masivo de comunicación. Puede haber muchos bloggers, puede haber gente que escribe artículos, puede haber gente que a lo mejor hace radionovelas, cuenta o hace conferencias, pero si uno no cubre una nota, si uno no tiene esa práctica, no se puede decir periodista. Incluso puede haber periodistas sin que tengan la licenciatura, sin que hayan estudiado para ser comunicólogos, pero sí son periodistas porque están ejerciendo en la radio, están tras la nota y están a través
de lo que es la historia, ¿no? En este sentido quiero resaltar esta parte que no solamente es información, sino que a través de la historia de muchos medios, como en este caso ha sido el Universal, el Excelsior y algunos otros medios que han recopilado algunos hechos importantes de la historia, ya sea de nuestro país o del mundo, tenemos pues de alguna forma recopilación de lo que es la historia. Esto es importante, ¿por qué? Porque cuando ejercemos el trabajo periodístico puede ser de entretenimiento, muy divertido, muy espontáneo, muy ameno, muy gratificante, o puede ser incluso muy peligroso, que como vamos a ver más adelante nos puede costar hasta la vida, ¿no? Incluso por redactar. Y eso es lo que de alguna forma tenemos que tener en cuenta. Que muchas veces en la escuela no tenemos esta conciencia de lo que sería hacer un trabajo noticioso periodístico, y actualmente pues el periodismo digital no excluye lo que es el trabajo, el compromiso, lo que es la experiencia o el peligro de un periodista, ¿no? Puede estar en un medio masivo, en Televisa, en TV Azteca, y no están exentos, pero por ejemplo actualmente tenemos personas que han perdido la vida y son personas que han transmitido ya sea en internet o en algún blog o han estado en un canal de YouTube, ¿no? El ciberperiodista da prioridad a contenidos más que a la herramienta, publica información en diversas plataformas, experimenta, hace búsquedas, cita contenidos, edita y amplía la información. Utiliza los dispositivos, teléfonos digitales, cámaras digitales, grabadoras digitales, tabletas digitales, maneja agendas, contactos online, enlaces a través del chat, a través de videoconferencias. Sus antecedentes datan desde 1990, cuando se creó la World Wide Web, que es la WWW, creada por Tim Berners-Lee. En 1994, los primeros periódicos que comenzaron a publicar en internet fue el Chicago Tribune y New York Times. Cuando ellos empezaron a publicar en la red, comenzaron a meter lo que eran las notas, poco a poco empezó, simplemente era subir información a la red. Posteriormente, hasta la actualidad, ya tenemos que cada minuto, cada segundo que nosotros revisamos Twitter, pues ya tenemos información nueva, ¿no? En este contexto dice, actualmente hemos visto que tanto la prensa escrita, la televisión, la radio convencional se ha adaptado, ha incluido y se ha complementado con lo que es el uso del internet. Yo creo que actualmente no se ha perdido lo que es la televisión como tal, la radio como tal, sigue conservándose, lo que es la prensa escrita como tal. Simplemente lo que se ha agregado a estos medios es lo que es el internet y las plataformas digitales. Ellos tienen su formato, ellos hacen su producción, invierten grandes cantidades de dinero en hacer una producción de lo que es ya sea radiofónica o televisiva, para llegar a grandes audiencias a través de frecuencias FM de satélite, pero independientemente de eso, también toman o retoman lo que es internet para poder llegar a otro público, que sería el público de internet, que ahora sería, por ejemplo, los jóvenes, ¿no? Que ya a veces no ven, o llegan a ver televisión, pero ya están pegados ahí a la tablet o a la computadora. Se ha complementado esto. Tenemos que enfatizar todavía lo que es el lugar o el papel de cada uno de los medios. Por ejemplo, el radio siempre ha sido como el semillero de algunos locutores, la plataforma, para que de ahí se vayan jalando como talentos hacia la televisión, para que de ahí sean pues ya gente que tenga trascendencia. Yo sigo pensando que aunque estemos en internet, que serían entre los pros, las ventajas, los límites de lo que es el periodismo digital actual, si no están en la tele no son conocidos. Podemos estar en YouTube, tenemos miles de visitas, pero si no nos han visto en la tele y no nos han conocido a nivel mundial, no tenemos de alguna forma todavía la fuerza. Eso sería uno de los retos que tiene lo que es el internet, el periodismo digital, porque actualmente migran lo que son los líderes de opinión. Por ejemplo, tenemos muchos casos como Aristegui, como Broso, como López Dóriga, donde por censura o no censura han ido a parar al internet.
a sus canales de YouTube. Pero salieron, se forjaron en la radio, en la televisión, en la prensa tradicional. La prensa tradicional sigue siendo lo que es la base del periodismo, donde se plasman las notas, los hechos y donde vamos en la agenda día a día con lo que es pues los eventos principales, ¿no? La agenda política, la agenda presidencial, de gobierno, las secretarías, toda la información que nos va a dar pues de alguna forma pauta para poder llegarle a la gente, ¿no? En este sentido, lo que es el periodismo digital va a tomar pues esta característica de alguna forma el formato, que sería los hipervínculos, los textos, el audio, que todo incluye en una página que antes no. Ellos también se han tenido que modificar, han tenido que cambiar, que poco a poco vamos a ir viendo este análisis, en donde, por ejemplo, ahorita el reto de Internet es de que ha abierto las puertas para nuevos talentos, ¿no? Se ha acabado un poco con el monopolio, entre comillas, pero está abriendo las puertas porque a veces de alguna forma es gratuito el Internet. Mucha gente o muchos periodistas que eran antes no censurados, pero a lo mejor por la estructura en sí jerárquica de los medios de comunicación, solamente tenemos algunos que otros líderes, los que están en pantalla, los que están en el micrófono, son los que ellos manifiestan o son conocidos, pero detrás hay muchos reporteros, hay editores, hay gente, mecanógrafos, hay gente recepcionista que están haciendo un trabajo que hacen posible toda esta infraestructura de la comunicación. Actualmente el Internet nos está abriendo las puertas tanto a gente común y corriente como a gente preparada de poder tomar un lugar en el espacio, en el ciberespacio, no nada más en el espacio, sino a nivel mundial, a nivel internacional, para poder llegar a las gentes y de alguna forma no nos saltamos pasos, pero sí ya estamos como titulares, ¿no? Por ejemplo, ya tenemos como titulares en este sentido. Tenemos también lo que es, ahorita el reto es de que, por ejemplo, yo les puedo compartir, si yo soy periodista independiente, tengo mi titular, ya estoy en cámara, ya la gente me está conociendo. El reto es ser líder de opinión y llegar a un nivel, o tener el nivel, alcanzar el nivel de periodistas grandes como Zabudowski, como fue Aristegui, como ha sido López Dóriga, que a pesar de que es muy criticable y que puede ser sostenido por muchos o ser muy criticados por algunos intelectuales, siguen siendo nuestro modelo de periodistas, siguen siendo creadores del periodismo y siguen siendo los líderes de opinión a los que hacemos referencias en muchos lugares, ¿no? En este sentido, nosotros podemos hablar, podemos ser líderes de opinión, pero ¿cómo vamos a ser líderes? Actualmente Internet nos manifiesta muchísimas opciones, nos manifiesta muchos booms, muchos formatos. Tenemos desde los bloggers e incluso en formato de televisión, nada más hablando de Internet. Tenemos lo que es el formato de, por ejemplo, de Radio Fórmula o de, por ejemplo, Televisa o de TV Azteca, de Foro TV. Podemos ver un noticiero de esa magnitud con poca audiencia. Podemos ver, por ejemplo, un Whatever Tomorrow, que a lo mejor jala millones de audiencia y a lo mejor no es un periodista, ¿no? Podemos ver de alguna forma nuevas páginas creadas que ya tienen su canal de YouTube y que están ellos creando su propia información. Los podemos ver ya en lo que es el ciberespacio, sobre todo en la plataforma de YouTube. Y podemos ver personas que son reporteros urbanos o periodistas urbanos, que es personas comunes y corrientes como tú y como yo, que nada más pasa un evento, un accidente, ahora las inundaciones, por ejemplo, de la Ciudad de México, que de aquí de Coxpa, quien pudo sacar alguna información, alguna foto, la subió a la red y ya eso lo retomaron los grandes medios y eso fue algo que se viralizó. Dentro de esto vamos a ver lo que es, vamos a empezar a hablar sobre diversos términos, como es la web 2, la web 3, las fake news, por ejemplo, las falsas noticias. Vamos a tener lo que son, vamos a entender cómo viralizar videos, cómo tuitear, googlear, por ejemplo, va a cambiar el lenguaje. Ahora ya no voy a hablar de cuánto es mi rating, ¿no?, sino cuántas son las visitas que tienes. Entonces ha cambiado un poco el lenguaje, pero en el fondo, la actividad
20 visitas al día, ¿no? Entonces, ahorita por lo pronto, con mi experiencia, yo sí he estado compitiendo, o hemos estado compitiendo al nivel de ellos en cuanto a audiencia. En cuanto a contenido y el formato del contenido, el reto es precisamente tener toda esta infraestructura, tanto en edición, tanto en audio, en coberturas. Ahora, no es lo mismo llegar decir que eres ciberperiodista. Si les comento, no vamos como a la agenda principal, no vamos como a la agenda, no cubrimos a las grandes personalidades, y aquí nos guste o no, va a ser presidencia, va a ser jefatura de gobierno, va a ser las embajadas, va a ser las diversas dependencias gubernamentales, en materia de seguridad, PGR, Sedena, Semar. Si nosotros no tomamos en cuenta esta parte y seguimos esta agenda, no vamos a ser competitivos en el nivel como periodistas, como si fuera Excelsior, o como si fuera El Universal, o como si fuera Milenio, por ejemplo, o La Jornada, independientemente de las tendencias que tenemos, ¿no? Tenemos que tener la nota principal para poder ser de alguna forma llamativos, para poder vender y para también tener informada a la gente. Independientemente de lo que llamamos notas de color, de lo que nosotros vamos haciendo, que de alguna forma es poder cubrir algún evento cultural que a lo mejor no todos tienen conocimiento, o hacer alguna entrevista de algún personaje que conocemos, algún profesor, que aquí académicamente hay muchos profesores que a lo mejor tienen pensamientos muy interesantes, posturas o tesis muy interesantes, en donde de alguna forma podemos llamar esa información o invitarlos a algún programa y transmitir, ¿no? En este sentido, vamos a seguir hablando sobre booms, sobre casos, sobre, por ejemplo, el número de visitas también, y sobre algunos fenómenos. Yo estoy poniendo aquí algunos casos que van a ser, por ejemplo, los de Carmen Aristegui, López Dóriga, Broso, y no voy a dejar de lado nunca el caso de Gutiérrez Vidal, que fue un asesinato hacia lo que era una de las principales radiodifusoras, o por lo menos medios informáticos de México, y que actualmente con su programa Silencio está en internet. Hay varias posturas, hay los medios, los líderes de opinión que están en las televisoras, en las radiodifusoras, en prensa escrita, pero que no han sido censurados, y actualmente antes era, si te censuran, te vas a España, te vas a Francia, te vas a Estados Unidos, o se van como Gutiérrez Vivó en este caso, y como algunos periodistas en su momento, y que descansen en paz, Jorge Saldaña, que se tuvo que ir a Francia por alguna censura, o los vetaban, ¿no? El veto que te sacaban, te mandaban al radio, y si bien te iba, casi nadie te escuchaba, y si no, pues ya te dejaban, te sacaban del medio, ¿no? En este caso, la oportunidad y la plataforma que ha sido como el salvavidas para muchos periodistas, ya de renombre ante una censura, ha sido Internet, ha sido los canales de YouTube, que bajan con su propio equipo de producción y empiezan a transmitir, y se han creado canales tan interesantes como ha sido el de Carmen Aristegui, ¿no? Aristegui Noticias, que hemos visto su caso a través del caso de la Casa Blanca, los robos de su computadora. A veces hemos tenido ahorita muchos problemas en tanto amenazas a periodistas como lo que es precisamente todo este tipo de exilio. Una de dos es, los exilian y los mandan ahí, o serían tres como posibilidades de estar en Internet para abrir nuevos canales y llegar a más audiencias, que es lo que les comentaba, por cuestiones de exilio, o porque es la oportunidad, cuando no se encuentra, incluso vamos a hablar de cuestiones de empleo, si no hay un medio que te contrate y acabas de ejercer tu carrera, es una oportunidad para abrirse un espacio dentro de lo que son los medios de comunicación de manera formal, de manera… independientemente no podemos hacer, o sea, si yo quiero ser periodista, yo no puedo hacer cualquier cosa, no puedo nada más subir contenido sin ningún formato. Se están ya empezando a establecer formatos de manera silenciosa, pero que empezamos a manejar. Les traje un video, ojalá lo podamos ver, ¿sí? Son casi 10 minutitos para que vean los diferentes tipos de notas que creo que yo he identificado, de presentación de notas periodísticas, para que ustedes lo puedan ver, no sé si…
Quiero felicitarles ampliamente en primer lugar por la confianza reiterada de ustedes como empresarios en México y por el anuncio público que hoy están haciendo de realizar o de estar ya realizando una inversión de $31.230 millones en este año 2017. México se ha venido consolidando como un destino confiable, como un destino que además está atrayendo mayores inversiones nacionales, las empresas que ustedes representan, que son las grandes empresas del país. Con ello, en el periodo 2013-2017, las empresas que ustedes representan acumulan inversiones por más de $152 mil millones. El rumbo trazado consideramos desde el gobierno ha sido el correcto, y así lo confirman las buenas cifras económicas de los primeros meses de este año. Mi gratitud y reconocimiento, y deseo éxito a las inversiones que ustedes el día de hoy aquí han anunciado. Muchísimas gracias. Mire usted, ya tenemos algunas imágenes de la granizada que acaba de registrarse en la zona sur de la Ciudad de México, en Coyoacán. Hay partes donde pareciera estar registrando una nevada. Los últimos reportes es de que ha dejado de caer granizo, pero que durante unos 4 o 5 minutos cayó de una manera muy intensa. Repito, esto en Coyoacán, en la zona de Copilco, en algunas zonas de la delegación Tlalpan, donde por lo pronto la lluvia continúa y de donde le tendremos un poco más adelante el reporte de nuestro compañero. Nos llegó la información de que la entonces secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, vivía en el lujoso y exclusivo edificio de Reforma 222. Así que nosotros nos dimos a la tarea de corroborar esta información y efectivamente la exsecretaria de Sedesur vive en este lujoso lugar. Así que la captamos en imágenes, la abordamos y esto fue lo que nos respondió. ¿Le quería hacer una pregunta? Todas preguntan por qué la secretaria de Desarrollo Social vive en un espectacular edificio cuando generó más de 2 millones de pobres. ¿Tendría respuesta a esto, secretaria? Sí. Perdón, gracias. A ver, hay una red que se llama Tacho. Pero traemos 8 equipos de... ¿Sí? Sí. A ver. Pedro, a ver, hola. ¿Me pueden informar si se ve? Estoy congelado, ching. No se están bloqueando, no se carga la pantalla, sigue igual, se congela, otra vez congelado, de nuevo congelado. La señal no es muy buena, mejor porque cuesta trabajo conectarme. Saludos desde Chegaray. Tu voz sí se escucha. Voy a reiniciar el dispositivo entonces, ¿no? A ver, voy a... Otra vez, chao. Televisa y TV Azteca siguen teniendo un papel muy importante para manipular y malinformar a millones de mexicanos. Tan es así que en las pasadas elecciones del Estado de México, las televisoras nuevamente hicieron una alianza macabra con el PRI y lograron salirse con la suya. Por eso te presentamos un recuento de las noticias que Televisa y TV Azteca no hablaron o simplemente le dieron una importancia secundaria y que ayudaron al PRI a que ganara de forma fraudulenta las elecciones mexiquenses.
Bienvenidos al New Pal Time, soy Saúl Soltero y hoy te presentamos las noticias que Televisa ocultó ante el nuevo fraude del PRI en el Estado de México. ¿Listos? ¡Comenzamos! Número 6. Existió una elección de Estado porque se hizo una burda promoción de Alfredo del Mazo con recursos y programas públicos del gobierno federal, del gobierno estatal y de muchos gobiernos municipales. ¿Para qué traes un camoncito del ilegal intervencionismo del gobierno de Peña Nieto? Pega bien los tomates. Existieron más de 90 visitas de secretarios federales para regalar casi hasta puentes, aunque no hubiera ríos. Y más ridículo aún, regalaron teles y computadoras, aunque las personas no supieran leer o no tuvieran electricidad. No, bueno, para completar el ridículo circo, hasta la señora Chichiculota, a la distinguida gaviota, la revivieron como el ave fénix de sus cenizas. A pesar de que Angélica Rivera está más quemada que chicharrón de rancho por sus escándalos, aún así, a 4 días de que comenzaran las precampañas, la gaviota regaló en el municipio de Tecámac cientos de computadoras, lentes, estufas y calzado para niños. Para completar el desparpajo, nomás hizo falta que la gaviota rifara la Casa Blanca entre los asistentes. ¡Ande caramba, eso no, ¿verdad? Pues por irse a las lomas de Chapultepec ya no iban a poder votar en el Estado de México. Tienen razón. Número 5. Se registraron 157 denuncias de turismo electoral. Es decir, de personas que viven en otros estados y que para votar en el Estado de México fueron al INE y tramitaron una nueva credencial por su supuesto cambio de domicilio. ¿Cómo se detecta un turista electoral o también llamado voto golondrino? Mediante 2 formas. 1. Cuando decenas de personas tienen registrado en un mismo domicilio su credencial de elector. Y número 2. Cuando ya están próximas las elecciones y curiosa y tramposamente el turista electoral tramita su nueva credencial cambiándose de estado. Aunque vivan en Baja California o Chiapas, se lo traen pagado para que voten en el Estado de México. Esos periodistas no solo son marranos, sino hasta se pasan de trompudos derrochando nuestros recursos públicos. Esos periodistas con muy largos se hicieron con el capítulo de Los Simpsons, en donde hasta los difuntos y las mascotas que se petatearon hace 500 años votaron por su partido. ¡Dios mío! ¡Los muertos votan por republicanos! ¡Ah! ¡No, Bart! ¡No entiendes! ¡Los muertos no votan! ¡Ah! Prudencia Buenesposa murió en 1641. También votó por Vox. ¡Ah! También Buddy Holly, Richie Valles y el cantante Big Bopper. Hasta los del cementerio de mascotas votaron por Vox. ¡Ya camínate! ¡Eres un peligro! ¡Son buscarriones! ¡Acompáñanos! El tema no tiene nada que ver. ¡Hable! Que le revisen sus papeles, su sistema de Sí. Sí, que se revisa a ti también. Y va tú. You know what, bitch? You motherfucking son of a bitch! I can speak the language to you, dumbass! Bitch and fuck everything! You know what, tienes el ignorante?
Bueno. Sí, sí, acabo, bueno, ¿sí se escucha? Sí se está escuchando, ¿verdad? Lo que hice fue tratar de extraer lo que he podido, pues, como analizar de los diversos medios, las diversas presentaciones, los diversos formatos que ahorita están, me faltó el de top 10, que por ahí hay unos muy buenos, que no me faltó ese, pero es como para poder ejemplificar desde lo que son los datos duros, desde la conferencia de prensa a una institución, en este caso Presidencia, y cómo fue transformada una entrevista a lo que era la televisión convencional, que ahorita está adaptada en Internet, y cómo va cambiando, por ejemplo, podemos tener líderes de opinión, por ejemplo, como Pedro Ferriz de Crón, que incluso aunque él lo estén grabando, nada más llega, se sienta, le ponen su computadora, y solamente por ya tener la experiencia, el nombre y el trabajo periodístico detrás de él, desde hace años, del periodismo tradicional, su opinión cuenta, aunque me estén grabando, o lo esté grabando a veces desde el celular y transmitiendo en Periscope. Vemos este programa de este punto crítico, donde están hablando con lo que es Rosario Robles. Como estos chicos son nuevos, es una opción alternativa de diferentes medios que no son los medios masivos pesados, grandes, como Milenio, La Jornada, El Sol de México, Excelsior, El Universal, pero están haciendo su propio formato muy apegado a lo que son los grandes medios, ¿no? Como es Foro TV, por ejemplo, Televisa. Tenemos este muchacho que es Saúl Soltero, para mí es muy bueno, empieza a tener un programa que es de opinión. Él no está haciendo coberturas. En el otro programa de lo que es el periodismo crítico es realmente el producir, como es lo que yo he hecho, por ejemplo. Yo me fui dando cuenta de que a veces nada más es comentarios. Saúl hace lo que es comentar o hacer el refrito de la nota, baja imágenes de internet de todos lados y hace su programa, pero es muy bueno, ¿no? Es muy bueno dando la opinión, es muy ácido, muy crítico, muy acertado. Pero también para llegar a este medio y para ser fuerte, uno tiene que ir a la nota, ¿no? Tiene que ir al evento, tiene que cubrir, levantar su evidencia y ya procesarla a través de diversos medios, plataformas, ya será YouTube, ya será streaming, todo lo que es edición de video, de audio, todos los programas, incluso hasta hacer caricaturas, que ahora ya no son caricaturas políticas, ahora llamamos memes, ¿no? Por ejemplo. Vemos ahí, se van a dar varios fenómenos que yo traté como de englobar a través de lo que ahorita estoy viendo, que es el fenómeno de las redes sociales. Se han creado redes nuevas de agencias de noticias. Yo ya nada más tenemos Notimex F, por ejemplo. Ya por ahí tenemos espacios como Breaking News, que son plataformas para establecer o para vender notas. Uno escribe, supuestamente te pagan en euros, y bueno, pues ya es un espacio y a través de lo que es pues las visitas, te van pagando cierto porcentaje, ¿no? Puede ser un engaño y no. Yo les estaba comentando precisamente hoy a mis alumnos en la mañana, les digo, todavía por lo menos hasta hoy, el día de hoy, yo no conozco así personalmente que haya alguien que me diga, yo no sé si, yo ya me metí como partner, pero todavía no hay un pago como tal por medio de YouTube, y como vemos en tanto en Televisa, TV Azteca, este hombre, que me acabo de decir su nombre, pero de Foro TV, él es excelente, es un muy buen presentador de noticias, muy serio, tiene material de primera, sin embargo es lo que les comento, tiene 140 visitas, ¿no? Excelsior llega a tener 25, 30, pero algunos como el Nopal Times o Whatever Tomorrow, que esos son ya bloggers, pero tienen sus canales de YouTube, o los de Top 10, que tienen un formato específico y muy bueno, y también son muy buenos los españoles para hacer todo lo que es este periodismo de Top 10, y que es otro estilo de lo que sería, ¿no?, informar o dar algún contenido dentro de la red. Hablando, independientemente de esto, se supone que se monetiza. Yo les hablaba que tenemos que tener 1000 visitas diarias. Si uno no tiene 999, ya no te monetizan ese día y no te pagarían pero vienes ganando un peso al día, casi es muy simbólico.
Hablábamos de lo que era antes, que todas las televisoras pagaban al satélite, pero actualmente ya no se paga el satélite, se paga el internet, a la banda ancha, a quien es dueño de lo que es el internet. Y en este caso, YouTube pagaría, ¿no? Todas las visitas se alimentan y se le pagan al que es creador de YouTube. Él está ganando, a lo mejor tú no ganas por tus 3 visitas diarias de tu canal, porque a lo mejor todavía no estás tan posicionado, que es un reto, uno de los retos del periodismo actual, el que uno tenga ingresos a través de su programa, el que uno consiga patrocinios, independientemente, por ejemplo, Televisa, TV Azteca, todos los programas, todas las radiodifusoras, agencias que ya están establecidas antes de lo que era el internet, ya tienen su modus vivendi, ya tienen de alguna forma cómo producir dinero a través de convenios con el gobierno, a través de gobiernos con empresas privadas, a través de sus propios recursos, de la publicidad, por ejemplo, ya tienen cómo vivir. Los que vamos empezando, los que vamos creando, pues tenemos que obtener recursos, ya sea del gobierno, ya sea de ingresos de empresas privadas y demás, pero una de las problemáticas también es de que todos tenemos aquí el pastel, ¿no? Y tanto políticos como incluso la iglesia, la gente, los medios de comunicación, todos quieren su rebanada del pastel. Y todos tenemos que obtener el dinero de lo que es el pueblo, ¿no? El gobierno, el presupuesto participativo, toda la economía. Y desgraciadamente o afortunadamente ese dinero se va, simplemente se sigue conservando aún la estructura de economía de poder en los grandes medios, ¿no? Televisa, TV Azteca, aunque estén en YouTube. Aquí la ventaja es de que te pagan por las visitas. Yo les comentaba, si ustedes no llegan a este rating, no les pagarían como les tendrían que pagar, y sería como ganar un salario de $1 al día por 1000 visitas, ¿no? Tendrían que tener millones de visitas para empezar a ganar por lo menos algo decente, y por ahí empiezan a ver en YouTube cosas de 3,000 pesos, 20,000 pesos, hay sueldos, ¿no? Depende, yo les digo, no he conocido, se puede prestar incluso hasta fraude, pero no como tal. Por lo menos ahorita yo en mi experiencia no he conocido una persona que me diga, te enseño el cheque de que realmente es verdad, ¿no? No lo he conocido, me han comentado, lo he escuchado, lo he visto, lo he analizado en internet, pero no lo he visto como tal. Casi siempre la gente, esto es bueno y es malo, ¿no? Pero independientemente de eso vamos a hablar de los booms. Yo les comento, ahorita les puse los ejemplos, por ahí vemos otro donde se están diciendo groserías, que el hombre habló en inglés. Esos son el boom de los lord, de las lady, donde todo el mundo se graba, se exhibe y empezaron a salir los lord y las lady. Al final tenemos otro video que es de Tamaulipas, de una balacera en donde es periodismo ciudadano, urbano. Cualquier persona que estuvo ahí, incluso gente del ejército que incluso lo graba con sus celulares y suben a la red lo que es la información. De ahí pues retoman, los grandes medios retoman lo que es esa información y ya lo transmiten a la televisión, en el radio incluso, pero sobre todo en tele, ¿no? Voy a hablar también de lo que es el fenómeno de redes sociales. Vamos a hablar de Twitter, por ejemplo, el fenómeno Twitter Donald Trump, que si Donald Trump no hubiera tenido un Twitter, lo hubieran vetado. Actualmente hay mucho veto de lo que es los medios hacia los políticos y de los políticos hacia los medios. Tanto que, por ejemplo, Twitter, Donald Trump se peleó con la prensa y adquirió Twitter, y todos tenemos que hacer referencia al Twitter, ¿no? El caso de México, por ejemplo, en Facebook fue el Bronco cuando ganó las elecciones, fue el fenómeno de que no gastó supuestamente dinero en publicidad. La publicidad en internet aparentemente es gratuita, aparentemente no se paga por aparecer en internet, por hacer un programa de internet, pero tenemos este caso, ¿no? De que ganamos lo que es una gubernatura, el caso de Bronco en Monterrey. Tenemos este caso de Periscope de Pedro Ferriz, en donde tenemos que él como líder de opinión, simplemente sin producción, sin una grande producción, sin invertir más, simplemente se para, incluso hasta en su coche, lo vamos a ver grabando, lo vamos a ver transmitiendo sus opiniones sin ningún problema. Tenemos el caso actualmente de AMLO, me voy a parar un poquito, tenemos el caso de AMLO, en donde empezamos
Él a través de YouTube diariamente está transmitiendo, y él lo ha dicho, ¿no? Benditas las redes sociales, porque él está informando, está dando a la ciudadanía y está tomando un papel muy mediático, un papel muy como si fuera presidente casi, donde transmite día a día sus actividades, sus opiniones sobre diversos eventos. Él fue censurado hace mucho tiempo y de hecho eso fue casi lo que costó la censura a Monitor, precisamente porque él al dar el lugar a todos los candidatos y él ser un candidato fuerte, pues fue lo que costó casi le podía costar la presidencia al PAN, y ahí fue donde empezaron a vetar a Monitor, le quitaron publicidad y lo acabaron, ¿no? En muchos casos es así, en muchos casos si te ponen el pie por ahí, ya no te dan publicidad, no te dan trabajo, no te pagan, cosas así, en donde empieza a haber ciberespionaje, empiezas a tener gente metida en tu computadora, una por competencia para ver qué están haciendo y otra simplemente porque están monitoreando o robándote ideas y demás, ¿no? En este sentido vamos a tener lo que es el periodismo formal, convencional. No puede ser de alguna forma, no es así como light, pero sí es muy formal o muy apegado a lo que es los formatos de conferencias de prensa, de boletines, oficial, por así decir, la información oficial y de cada institución. Y puede haber el periodismo subterráneo, y otra cosa es el periodismo de investigación. Y aclaro y especifico esto. Lo que es el periodismo de investigación es de que yo me meta a la red, investigue. Aquí, como en la academia, aquí yo puse precisamente estos ejemplos, precisamente hablando de que somos estudiantes, de que vamos a hacer trabajos de investigación. Aquí cabe también el quién escribió la fuente, cuándo la escribieron, dónde la escribieron. ¿Por qué? Porque muchas veces meten y manipulan información. De repente tenemos por ahí un Photoshop, tenemos unos videos donde de alguna forma los manipulan también, los editan, alargan la voz o la distorsionan y ya vemos que hay cosas diferentes, ¿no? Esos serían como de algunas cuestiones difíciles dentro del periodismo. Vemos también lo que es, les comento, el ciberespionaje. Tenemos que ver que también sean fuentes fidedignas. En este caso sigue partiendo el queso los medios tradicionales, los medios grandes, por lo menos en el caso de México sí son Excelsior, son los que vienen, hacen y producen su información universal, los medios conocidos. ¿Por qué? Porque ellos están yendo a las coberturas, están yendo al lugar, están publicando información, independientemente de que si sea veraz o no, que aquí está el choque también mediático, el choque con las empresas. ¿Por qué? Porque al ya ver ejemplos como el de Nopal Times, la gente ciberperiodistas o periodistas urbanos, persona que nos proporciona de alguna forma otra versión de la realidad y que suban información, eso hace que ellos se vean obligados a dar más información o a retomar la información. Sin embargo, con respecto a esto, hay muchas noticias falsas, muchos videos falsos, muchos videos que suben un día y que ya tiene años, que ya lo subieron y apenas aparecen o lo retoman. Esto puede causar confusión en las personas, puede causar algunas situaciones complicadas. Por ejemplo, yo veo a los niños que no tienen alguna experiencia o que no han vivido algunas cosas. Por ejemplo, estaba en días pasados, ahora que murió Adam, este hombre, el de Batman, se me va su nombre, el protagonista de Batman, quien hizo de Batman, en 1960 empezaron a jugar con la figura de Merkel, y Merkel estaba aquí, que era la Batichica, ¿no? Y por ahí hay comentarios que si una gente no sabe realmente de él, quién fue ella o qué ha hecho, nos podemos creer todos, ¿no? Y hay niños, en esto hay niños, hay jóvenes, hay adolescentes que a lo mejor no tienen la información tal cual o no tienen de alguna forma la experiencia, la edad que pudiera ayudar incluso a discriminar un evento y otro, ¿no? Que es parte de la vida. Si yo estuve, por ejemplo, en el terremoto del 85 y sé cómo sucedieron algunas cosas, yo puedo ver si está correcta o no la información. Actualmente muchos suben, incluso ha pasado en cuestiones como grupos tan tradicionales como Caifanes, que a lo mejor RBD puso una canción y le pusieron por ahí equívocamente Caifanes y los niños lo creen, pero ya es información errónea, ¿no? Y así pasa con las noticias. Hay muchas noticias en donde de alguna forma, actualmente ahorita vamos a empezar en cuestiones de seguridad, que también son cuestiones
que vamos a hablar. El periodista como tal, no sé si todavía tengo tiempo porque también para ir cerrando, los periodistas como tal, de alguna forma empezamos a tener amenazas, empiezan a tener amenazas. Más de la mitad de los periodistas han sido amenazados. Tenemos casos tan críticos como, que es de las problemáticas fuertes del periodista, y que no estamos exentos o no están exentos por estar en internet, ¿no? Tenemos un caso por ahí de un periodista que trabajaba como albañil, pero también hacía su programa, su blog, su canal, y daba noticias y lo mataron, ¿no? Y estaba en internet. Tenemos los casos reales de, por ejemplo, Javier Valdés, que lo acaban de matar, de la señorita Bridge, que los acaban de matar, y esos casos son, les comento, lo del ciberperiodismo de investigación, donde vamos a fuentes fidedignas, investigamos incluso en libros, hacemos entrevistas con personajes reales, con las fuentes concretas, y otra cosa es el periodismo subterráneo, en donde muchas veces de ahí, perdón que lo comente así, hay hackeo, hay intervención de llamadas, hay incluso paparazzis, hay seguimiento de personas o de personajes. Entre periodistas se da, como fue el caso de Gloria Mola con el caso de la señorita Robles, de la secretaria de Sedatu, en donde se echaron un pleito ahí porque la cacharon en Louis Vuitton y por allá lo cacharon con la amante, cosas así que se dan en el periodismo, y que uno se pregunta, bueno, ¿cómo tienen esa información? Precisamente por medios no éticos, que pudiéramos decir no éticos, ¿no? Está todo el caso del ciberespionaje ahora de Rusia con Vladimir Putin, con Donald Trump, que puede incluso crear hasta guerras, ¿no? Como estamos viendo actualmente. Vemos los casos de lo tan fuertes, por ejemplo, ahora que ha sido los atentados en Inglaterra, donde incluso la misma gente ha sido testigo, y ellos mismos es que casi me están matando y me estoy transmitiendo, ¿no? Ese tipo de casos donde hay suicidios, casos donde se ven y se graban con las redes sociales grabándose. Entonces, tenemos toda esta serie de eventos que se han dado en lo que es actualmente en las redes sociales y que de alguna forma están ya siendo materia de lo que son los periodistas no tradicionales, pero en sí de la materia y de la actividad periodística. Actualmente tenemos, dices, ¿quién es un periodista? Bueno, no es más ni menos, yo lo único que quiero agregar, porque se ha dado mucho este conflicto en donde tanto los periodistas de grandes empresas o de grandes medios golpean a los periodistas independientes o de bloggers, por ejemplo, de un canal de YouTube, no porque veamos una pantallita o esté en el YouTube, no quiere decir que no tengamos el riesgo o no se esté haciendo un trabajo profesional como lo están haciendo. Incluso podemos comparar, como hemos hecho esto ahorita, incluso este chico, por ejemplo, el Nopal Times, a mí sí me impresiona porque tiene una facilidad de palabra, habla, tiene personalidad, tiene carisma para dar notas, ¿no? Tiene un estilo propio muy interesante, en donde de alguna forma incluso hasta pudiera dar un brinco diferente, ¿no? Que no le quita, por ejemplo, nada a Broso, ¿no? Independientemente sería cuestión de entrevistarlo y preguntarle, oye, ¿cómo obtienes dinero? Independientemente de sus visitas y de lo que le pudiera pagar YouTube, ¿no? Que es lo que de alguna forma el ser partner es como alguna actividad. Independientemente de eso también vivimos de la publicidad, como todo periodista casi, como todo medio de comunicación. Y esto es lo que de alguna forma, los retos son a nivel de imagen, a nivel de tener una personalidad como líder de opinión, de posicionarse en un espacio, como lo ha hecho Aristegui, por ejemplo, retos tecnológicos de infraestructura, desde grabar, desde cómo voy a transmitir, desde cómo voy a conseguir una entrevista, cosas muy prácticas. Cuestiones formativas, por ejemplo, cuando uno está como periodista y llegas y yo me posiciono, me transmito, me paro en la pantalla para transmitir a través de redes sociales, puede llegar una persona que me diga, oye, tengo un problema que me acaban de embargar mi casa, ¿cómo le hago? ¿No? Entonces tenemos que estar muy preparados, incluso hasta con abogados, con gente de seguridad también, tenemos que apoyarnos, o sea, con varios profesionistas, para poder seguir. Sí. Sí. Podríamos ir cerrando para poderle dar la oportunidad a los compañeros que hagan sí. unas preguntas. Si nos pudieras ir cerrando sí. en un minuto para cerrar. Lo único que quiero comentar es que hay diferentes tipos de periodismo, que es como una ampliación, que está en formación
y que bueno, pues también, ¿no? Hay muchos retos en todos los sentidos y de alguna forma es una evolución, esto todavía no está acabado, todavía estamos analizando y en el tintero hay muchas cosas, ¿no? No sé, bueno, ahorita sería hasta acá, esto es un poquito la experiencia que he tenido, espero que lo dialoguemos con ellos. Con el auditorio. Vamos a abrir un espacio para dialogar con nuestra conferencista. Ya nos dio un panorama general precisamente de todos los cambios, los retos que hay precisamente en el ejercicio del periodismo en México y sobre todo en el ámbito del ciberespacio del Internet, ¿no? Y cómo es que han ido variando los distintos tipos de periodismo y nos dio una muestra precisamente de estos distintos formatos. Por cierto, de veras, yo te quiero recomendar, te gusta mucho este de Nopal Times, sí lo conozco, pero hay uno que es mucho mejor desde mi punto de vista, que se llama Mientras tanto en México. Se llama videoblog de YouTube, que son unas compañeras creo que es pues también egresadas de comunicación, y son un equipo mucho más amplio, ellas son las presentadoras, esta niña Rivera creo que se llama, pero bueno, el caso es que están en esa lucha precisamente de autorizarse como líderes de opinión, como bloggers, como youtubers, ¿no? En Estados Unidos yo tengo entendido que esto ya está mucho más difundido, incluso yo soy bastante asiduo a un canal que se llama TYT, ¿no? El de Young Turks, ¿no? Que tiene más de 3,5 millones de suscripciones y que pues ellos ya viven de eso, ¿no? Y es un canal que tiene como 10 años. Entonces, sí, ciertamente, como 10 años esta parte ha venido evolucionando. Y a mí me gustaría que nuestros compañeros, nuestros alumnos, pues, si tuvieran alguna duda, hemos hablado de estos temas, o sea, a lo mejor podrían dialogar con Tere. Tienen la palabra, si tienen algún comentario, alguna pregunta. A ver si Omar. Omar. Sí, gracias. Mi duda va hacia la legitimidad que puede ganar uno dentro del periodismo, porque, bueno, a diferencia con el youtuber, pues el youtuber se legitima con el humor, ¿no? Y mientras más haga reír o más estúpido sea, cualquiera de los dos, puede ganar muchos seguidores. En este caso del ciberperiodismo, pues muchos periodistas dan el salto, ¿no? Como de medios tradicionales hacia el internet, y ya se posicionan o ya están medianamente posicionados y tienen otra ventana, ¿no? Si uno quisiera empezar únicamente en el ciberperiodismo como medio independiente, por así decirlo, la legitimidad, ¿cómo se gana? Bueno, yo en mi experiencia, yo empecé de ceros, saliendo, no me conocía nadie, por así decir. Me fui acreditando bueno, me dieron el lugar en primera, y se lo agradezco también, déjame hacer mención, qué bueno que lo comentas, en AMPRIT, en lo que es la Asociación Mexicana de Periodistas y Radio y Televisión. El club de periodistas también está, entonces recomiendo que si ya salieron de la carrera, perdón, no pregunté si están en el décimo año. Sí te recomiendo, vete juntando, vete pegando por ahí al club de periodistas. Ahí creo que cada 15 días en el sábado tendrías que preguntar, después le paso los datos a Mauricio sobre esto, para que te vaya conociendo el gremio. Yo lo que hice fue abrir puertas, fue irme y presentarme, por eso agradezco a algunas instituciones que no me dijeron que no, que me abrieron las puertas, tanto como CEMAR, como el INE, como algunas delegaciones, como algunas, incluso algunas embajadas. Ahí está la Embajada de Cuba, pueden ver mi canal de YouTube, tengo entrevistas con ellos, tengo coberturas con ellos. No hubo, yo lo que yo sí te recomiendo es irte, hacer tus entrevistas, por ejemplo, como maestros, oigan, vayan a hacer una cobertura, ¿y qué hacen? Pues ve a cubrir el partido de fútbol de ahí de tu barrio, ¿no? No, o sea, vamos a aventarnos, yo les digo, vamos a competir en las grandes ligas, vamos a hacerlo seriamente. Vete a cubrir al presidente, vete a cubrir a Mancera, vete a cubrir con ellos, que te conozcan. Y yo tienes que empezar desde ceros, creando tu propio espacio, misión, visión. Vamos a empezar a hablar sobre misión, visión, sobre qué objetivo quiero con mi agencia, con mi periodismo o con mi propia marca, ¿no? Omar, ¿no? Por ejemplo, Omar Noticias, no sé cómo le vas a poner. Pero la cosa es que tú seas líder de opinión, tienes que tener constancia, que tu programa no sea de un día y 3 días no, 4 días no. Yo empecé en el 2012
con ellos, precisamente con don Adrián Ojeda, que él tiene muchísimos años, una persona ya adulta mayor. Él me enseñó a transmitir, o por lo menos hacer las audiosíntesis, que también le voy a hacer llegar algunos ejemplos. Lo pueden ver en internet, lo que es las audiosíntesis de don Adrián Ojeda, de AMPRIT. Él es un hombre que creo que hace muy bien su trabajo. Y este formato netamente noticioso de radio lo adaptó al internet. Él hacía radio ya por internet, sin usar, por ejemplo, vemos, te puedo hablar de ABC Radio, que ellos transmiten, tienen su onda de radio FM y AM, pero graban sus podcasts y los ponen en internet, pero aún así salen al aire. Él no, él todo lo hace directamente en internet. Hay plataformas específicas que hay que echarse un volado, y ese es tema de otros cursos, pero hay que echarse un clavado a ver, por ejemplo, la producción de Nopal Times, ¿no? Hay plataformas especiales para hacer esto. Tú tienes que empezar a hablar sobre manejo de imagen y empezar a leer periódicos, a conocer las notas, y eso te va a dar todo lo que es un poder, pero es el poder a través de la información, de estar informado, o sea, como dicen, bien informado, en el sentido de que vamos a leer periódicos, vamos a leer revistas, vamos a estar cubriendo los eventos constantemente. Hay eventos, por ejemplo, en las delegaciones una vez a la semana por lo menos, o dos. Los delegados hacen sus eventos, en todos vete a cubrir las delegaciones, preséntate, y hay que conseguir los recursos. ¿Qué tienes que hacer? Conseguir los recursos a través de convenios, a través de apoyos, a través de donaciones, si es que realmente nos vamos a esto, ¿no? Tienes que tener credibilidad, nosotros tenemos que ser muy honestos, en el sentido de que realmente seamos éticos, ¿no? De que no lucremos ni hagamos notas falsas, ni con la información, ni con las tragedias, ni con la gente, ¿no? La información que nos está dando. Tenemos que tener mucho respeto en este aspecto. Y es así, pues yo les digo a mis chicos, queremos decir, pues abre tu Twitter, abre tu Facebook, tu Instagram, abre tu canal de YouTube y empieza a hacer tu programa. ¿Cómo lo vas a hacer? Pues poco a poco la experiencia te lo va a ir dando. Pide autorización, acredítate y pide la oportunidad de que de alguna forma, algunas empresas, bueno, algunas secretarías o algunas instancias te permitan estar como periodista. Yo me fui abriendo camino, estuve al lado de algunos grandes periodistas por ahí, reporteros como Paco Santana de Televisa. En otro sentido tenemos que me conocen, ya era de ir en cada evento, te mandan invitaciones, uno ya te vas haciendo presente, y es tu trabajo el que te va a recomendar, ¿no? El que sea serio, el que vayas de alguna forma a cubrirlos, ¿no? Y les puedes cubrir desde un partido, por ejemplo, hasta cuestiones de seguridad, ¿no? Oye, es peligroso. Le quería dar la oportunidad a Pepe que te preguntara también. Bueno, gracias igual por sí, la conferencia. Bueno, yo quería, básicamente iba más o menos por lo que ahorita en YouTube está muy en boga lo de la figura del influencer. La mayoría de los el influencer. Ajá, ¿sabes? Como Yuya, como Wherever Tomorrow, que al fin y al cabo, por su mediaticidad, pueden llegar a como dices tu nombre, ¿no? A tener algún tipo de influencia dentro de la sociedad. Sin embargo, considero que, pues, muchos de estos influencers son, pues, solo abogan por la banalidad y todo esto. Entonces, ¿cómo volver la figura del influencer de una manera más, digamos, más seria, más, adecuada bueno, sí, más seria, y cómo abordarlo desde un punto de vista periodístico? Aquí es muy interesante el planteamiento que está haciendo Pepe, porque aquí se cruza mucho lo que ha pasado mucho con la prensa y desde la televisión, pero ahora con el internet, que se confunden los campos del entretenimiento con la información. ¿Me entiendes? Entonces, en un momento dado, un influencer, como tú les llamas, a este tipo de personas, porque hay otro tipo de influencers, pero estos en realidad pues son entretenedores.
y inclusive no tienen una preparación ni periodística, ni de ciencia política, ni de nada, o sea, incluso hasta se vuelve una virtud, ¿no? Como el cuate de la República, ¿cómo se llama? El Pulso de la República. El Pulso de la República, que precisamente es un influencer que él no tiene ninguna formación, y de hecho él se jacta precisamente de no tener información, porque él juega, él de lo que se trata es de entretener, no de informar. Y luego, si ya lo vemos desde una perspectiva ética, como lo plantea la compañera, pues entonces está haciendo está desinformando, y en esa medida está cometiendo un acto no ético, ¿no? Y le está afectando al periodismo precisamente porque le está quitando la credibilidad y la legitimidad que requeriría, ¿no? Pero bueno, me gustaría que ella te contestara, pero sí, yo creo que es un problema muy importante. Yo es lo que le comento, y por eso fue mi intención de poner esta serie de programas, porque estamos viendo que tenemos un prestigio, por ejemplo, este hombre de Foro TV, él tiene pues toda una infraestructura detrás, tiene todo un seguimiento de una agenda política, de una agenda noticiosa, de darle relevancia a ciertos hechos noticiosos. Por eso yo estaba partiendo precisamente de la nota, ¿no? De la noticia. Una cosa, yo les hablaba de los refritos, una cosa de la opinión, una cosa precisamente del entretenimiento, que es muchas veces lo que llama la atención y viraliza a un canal. Pero para ser realmente periodista, lo que uno tiene que hacer es hacer noticia, tienes que irte a cubrir, hacer coberturas periodísticas, pero ¿en dónde? De manera seria, ¿no? A dar información seria, irte a las fuentes fidedignas, ¿no? Yo por eso les hablo de presidencia, les hablo de Segov, les hablo de las secretarías, de toda esta estructura departamental, que es lo que nos va a dar una pauta, pues una pauta periodística, fuentes legítimas. Oye, disculpa que te interrumpa, porque sí, hay otra compañera que quiere hacer una pregunta, y tampoco quisiera dejarla fuera, y estamos a punto, digamos, de cerrar, ¿no? Entonces, me gustaría que precisamente Liz hiciera una última pregunta y ya terminar con nuestra sesión, porque a las 12:30 tenemos otra conferencia. Entonces, Liz, si eres tan amable. Bueno, conforme a su experiencia, si han sufrido agresiones y de qué forma han sido en esta plataforma. O sea, en esta plataforma, ¿de qué forma han sufrido agresiones? Ella tiene un programa de radio en internet, de hecho, sale todos los días. ¿Han sufrido agresiones y son como de los medios de comunicación anteriores o de qué forma las ha sufrido? La pregunta que no quería que me hicieran, pero bueno, sí, de hecho el bastón es producto de, sí han sido, y aquí sí me toca decir que he tenido que denunciar a gente que me ha agredido, incluso me han golpeado. Han sido de todas amenazas hasta accidentes que ya casi me costaba la vida. En ese sentido ha sido de todos los índoles, desde ataques a la plataforma, cibersabotaje, a que estoy grabando y de repente me bajan, se meten remotamente a mi computadora, me quitan el control del audio y me lo sabotean por ahí. Desde que me he dado cuenta que cuando yo estoy trabajando les llega a gente que no sé, información que yo manejo, si yo estoy bajando información o googleando para mis notas, de repente a alguien les llega esa información. Son muchas cosas, por ejemplo, son amenazas, han sido agresiones, me atropellaron. Producto de, todavía está en investigación. Si dices qué ha sido, bueno, igual que todos los periodistas, me he dado cuenta que muchos compañeros los han agredido. Lo que más lastimosamente he encontrado es que ha sido gente también del medio, gente también que he encontrado, incluso gente, perdón que lo diga, pero sí de La Jornada, gente del IMER metidos en mi computadora, ¿con qué razón? No lo sé. También ha sido gente desconocida. Te siguen, de repente coches que ves parados en tu casa, de repente y no sabes por qué. Amenazas también. Todavía está en investigación, todo está en investigación. Hemos levantado denuncias también a nivel de PGR en lo que es todo lo para medios, para libertad de expresión, todo lo que es esto. Hemos hablado con Amnistía Internacional, con Artículo 19. Y lastimosamente se ve, como en muchos casos que han sido trágicos, como los señores de la Narvarte, como muchos han reportado
desgraciadamente, las amenazas. Pero en este sentido, yo gracias a Dios no ha pasado a mayores, sí las he recibido, a muchos periodistas también los han recibido. El problema es que en materia de seguridad no estamos preparados, porque, por ejemplo, si a mí como periodista, en este caso, ahorita estoy en una conferencia, pero si yo estuviera aquí en el micrófono y transmitiendo un programa de radio y me asesinan en este momento sí sería un delito de libertad de prensa, o cubriendo, yo tendría que tener la cámara y tendría que tener casi mi charola, mi credencial de prensa en esos momentos, por si me llega a suceder algo, de alguna forma sea catalogado como un delito contra la libertad de prensa. Si es en mi casa, si es en un bar, si fue que de repente me empujaron, me agredieron o alguien que me amenazó por ahí, casi no los catalogan. Hace falta mucha infraestructura para poder hacer una tipificación de los delitos en materia de materia periodística, ¿no? En este sentido, por ejemplo, muchos periodistas están igual. Les había comentado los casos de Denise, de Héctor de Mauleón, por hacer una cobertura que empieza a recibir amenazas. Sí, te empiezan a amenazar a través de Twitter, te empiezan a mandar mensajes a través de Facebook, todo ese tipo de situaciones, ¿no? O sea, yo he tenido que incluso comentar mis casos directamente de sospechosos y denunciar públicamente también, precisamente para evitar cualquier situación. En este sentido sí es complicado por el tipo de coberturas. Si me dijeras qué es, no lo sé, todavía no está en estudio, pero sí se tiene que reportar y sí se tiene que decir. Algunos no lo creen, algunos, por ejemplo, lastimosamente sí lo voy a comentar, artículo 19, yo pedí ayuda cuando tenía los casos de amenaza para precisamente tomar cursos de periodistas, y me dices aquí, es que muchos no los toman en cuenta, y no los toman en cuenta nada más por tener una plataforma en internet. Yo tengo mi título, estoy titulada totalmente, como licenciada en Ciencias de la Comunicación, me metí en el área que me gustaba, que era periodismo. Si tú me preguntas de ayer a hoy, ¿te imaginaste que te iba a pasar esto? La verdad nunca me imaginé. Yo daba conferencias en la escuela, hablaba, era muy crítica en la escuela, pero no es lo mismo ser crítico en tu escuela, como ustedes, a ser crítico con un programa de radio y a lo mejor criticando al presidente o criticando a cualquier otro interés que puedas afectar. Porque cuando menos sientes, alguien te puede agredir sin que sepas por qué ni cómo, ¿no? Entonces, eso es algo que no nos han hablado a lo mejor en la escuela, pero que de alguna forma tenemos también que aprender a manejarlo, ¿no? Este tipo de situaciones, les comentaba, más de la mitad de periodistas han recibido alguna vez en su vida alguna amenaza por algún artículo que hayan escrito. Entonces, sí, no he sido la excepción tampoco. Y bueno, pues así está la situación. Les comento, a algunos de artículos 19, cuando yo pedí el curso precisamente para tener más herramientas, no se daba, eran muy pocos los lugares. Entonces lo que necesitamos hacer es que se abran más lugares, más espacios para poder ayudar y dar más protección a periodistas, que es lo único que yo pudiera decir. Bueno, muchísimas gracias, Tere, y les quiero pedir un aplauso precisamente para nuestra conferencista que se está jugando el pellejo precisamente por informar al pueblo mexicano. Muchísimas gracias, Tere. A usted, muchísimas gracias. Vamos a dar un pequeño receso, ¿no? Para cambiar aquí de ponente y continuamos. Perdón. Bueno, y también quiero que les demos un aplauso. Aquí está su constancia de Tere por su constancia de participación. Agradezco.